Gracias. Vamos, tomen sus asientos, hermanos, por favor. Bueno, gracias al Señor que todavía estamos vivos, estamos aquí en este lugar. Es una bendición poder estar y poder también conectarnos. Hemos tenido problemas, pero gracias a Dios se han resuelto. Y ayer escuchaba una predicación en la tarde, y yo creo que también nosotros tenemos como iglesia que ser sensibles. Hoy escuchaba también otra en la mañana del hermano Miguel Núñez, y yo creo que tenemos que ser sensibles a la necesidad mundial, global, particularmente en nuestros países vecinos que están sufriendo lo que nosotros no estamos sufriendo. Además de la pandemia, que es una situación que, amados hermanos, pues la palabra de Dios dice que las cosas no van a mejorar, sino que van a ir de mal en peor. Es más, la Biblia advierte que el amor de muchos se enfriará, y por causa de los escogidos es que la tribulación se acorta. Pero así que nosotros tenemos que, como iglesia, ser un poco más sensibles a lo que está pasando, por ejemplo, en Cuba. Escuchaba a este pastor que está en Miami ahorita, cómo describe las amenazas que sufrió antes de salir de su país. Solo, le decía a mi esposa, solo por el hecho de que un día el grupo de alabanza fue a una iglesia donde el pastor lo tenían en la mira, solo por eso le amenazaron. Le dijeron: bueno, sabemos que te vas a ir a determinado día de este país. Nada más te advertimos que te podemos complicar todo para que te quedes en este país. Y esa iglesia que fue el foco de atención, solamente hubo un detalle según escuché. Ese día que iba a ir Obama, el expresidente de los Estados Unidos, se le indicó a los pastores que ningún pastor podía salir, nada más porque no podían salir porque iba a llegar Obama. Y ese pastor dijo: bueno, pero ¿por qué no voy a salir si yo no tengo no estoy preso? Y se le ocurrió salir a ese pastor. O sea, dijo: voy a salir porque ¿por qué no voy a salir? O sea, ¿qué me impide que yo no salga? Solamente por salir a ese pastor estuvo encarcelado. Ahora es un hermano que está en los Estados Unidos protegido, pero por solo salir. Y mis amados hermanos, yo creo que debemos orar siempre por Cuba. Tenemos nuestro país hermano que es Venezuela, y debemos orar por Venezuela. Yo tengo una carga tanto por Cuba, por Venezuela, de no solamente orar como iglesia, además de todo lo que Dios nos permite, cómo podemos ayudar económicamente, cómo podemos mandar una ofrenda yo sé que se necesita en ese lugar. Así que debemos ser sensibles a todo lo que está pasando en nuestro continente, en el mundo. Nuestra iglesia no debe restringirse a Limones o a Ciudad Cauquel o Izamal o a nuestro estado. Nuestro corazón debe ensancharse. Vamos a orar y vamos a comenzar esta mañana. Padre, yo te pido, Señor, que tú tomes mi mente, mi corazón, mi voz, mis limitantes, Señor, pero usa tu santa palabra, usa tu Espíritu Santo, Señor, para hablar, para ministrar, para alimentar a tu pueblo, Señor. Te suplicamos, Señor, que nos des oídos atentos, un corazón de carne que lata, Señor, cuando tu palabra es abierta y nos hablas. Señor, te pedimos que tú obres en nuestras vidas, en nuestra congregación, Señor, y en otras congregaciones en todo el mundo, especialmente por Cuba te pedimos por Venezuela, Señor, en este mismo instante, que además de la pandemia, Señor, están sufriendo hambre, están sufriendo una situación, en el caso de Cuba, una situación de agravio por la libertad de expresión. Señor, a pesar de la pandemia, nosotros en México gozamos de libertad de transitar, de manifestarnos, de expresarnos. A pesar que hay oposición, Señor, a pesar de que hay oposición, Señor, tú nos tienes muchas bendiciones todavía. Te pedimos que no las desperdiciemos,
que aprovechemos bien el tiempo, Señor, porque los días son malos. Yo te pido esto en el nombre de Jesús. Amén. A propósito, yo les he dicho últimamente a los hermanos que debemos, cada instante que estamos en la iglesia lo debemos optimizar. Incluso los matrimonios, por la simple razón de que los días, la estadística indica que mañana pudiéramos no estar. Así que no perdamos el tiempo en cuestiones que realmente no valen la pena. Incluso en la iglesia, la verdad es que no tenemos tiempo para ponernos en conflicto o en chismes o en dimes. Hermanos, no desaprovechemos este tiempo de pandemia. Yo le he puesto como título al sermón una doble oportunidad. Una doble oportunidad, porque por un lado, a pesar de la pandemia, nosotros como iglesia necesitamos seguir mostrando a Cristo. A pesar de la pandemia, a pesar de la falta de trabajo, de concretar los negocios como se hacían antes, a pesar de las limitantes familiares o de interacción, creo a la luz de la Biblia que en medio de esa circunstancia hay una oportunidad para mostrar a Cristo. En medio del conflicto de la familia quizás. Pero por otro lado, porque es una doble oportunidad, hay la oportunidad de que nosotros mostremos a Cristo y hay la oportunidad gloriosa de venir a Cristo. Hay dos oportunidades, mostrar a Cristo como iglesia. Por eso yo quiero que pensemos en la iglesia local, pero más allá de la iglesia local. Usted va a almorzar una buena comida abundante hoy, pero los hermanos de Cuba ciertamente no lo van a disfrutar. He tenido la dicha de estar en Cuba hace algunos años. Y hermanos, el agua, esta botellita que me acercó Isaac y quitó mi inspiración, esta botellita está carísima en Cuba. Carísima. Yo cuando fui a Cuba y para conseguir esto, o sea, me costó económicamente tomarme medio litro de agua. No hay un Oxxo como acá, hasta nos aburre, ¿no? Un Oxxo en cada esquina, una tienda, no hay en Cuba. A lo menos en las partes donde yo estuve, no hay tanto restaurante. Entramos a un museo, entramos en Cuba, y yo ya lo sabía, ahí me ofertaron comida, ahí me ofrecieron comida económica, y yo comí en un museo para beneficiar a esa familia que prepara su comida y con eso obtienen un poco de ganancia. Aquí en el día de hoy nosotros tenemos muchas bendiciones. Así que yo quiero que veamos esa doble oportunidad. Hay una oportunidad de venir a Cristo urgentemente, pero hay una oportunidad de mostrar a Cristo. Por eso es una doble oportunidad. Vámonos por favor al capítulo 24 del libro de los Hechos, ahí nos quedamos. ¿Y por qué digo que es una doble oportunidad en el día de hoy, la oportunidad de mostrar a Cristo? Porque quizás estamos en una pandemia, pero no está en la misma circunstancia que Pablo, usted y yo. De ninguna manera. A usted y a mí no nos están persiguiendo para matarnos. Andamos huyendo del virus, ¿no? Nos bañamos no sé cuántas veces al día, no sé cuántas veces ha puesto alcohol en su mano. En una ocasión, ya tiene unos meses cuando me fui, no me acuerdo dónde me fui, pero nos fuimos y habían los famosos, los lugares donde te checan, el famoso alcoholímetro. Y no es un chiste, pero lo voy a decir. Y bueno, el pastor dio positivo al alcoholímetro. Van a decir, espérame, ¿cómo es que el pastor dio positivo al alcoholímetro? No me malentiendan, mis queridos hermanos. Lo que sucede es que obviamente en este contexto de pandemia uno generalmente pues aplica alcohol a sus manos. Y obviamente cuando di positivo al alcoholímetro no era porque lo ingerí, sino que obviamente el coche estaba prácticamente con el gel antibacterial y por eso obviamente el policía dijo no hay problema, porque supo que era por causa, eso no lo tome como pretexto, no, es el gel antibacterial.
Y usted de positivo al alcoholímetro. Pero no estamos de ninguna manera, mis amados hermanos, en el tiempo en que estuvo Pablo. Porque Pablo sí conspiraban para matarle. Más de 40, voy a retraer a la memoria esto. Más de 40 hombres habían conspirado para matar a Pablo. En semanas pasadas habían contratado a un orador, un hábil orador, Tértulo. Ahí estaba el sumo sacerdote Ananías y algunos ancianos que la verdad querían que maten a Pablo. Ninguno de nosotros sufre esto. Si acaso a alguien no le agrada, usted no es del agrado porque usted es cristiano, y amén, y así debe ser. O sea, amén, si usted no es cristiano, si usted es cristiano y un inconverso, usted le cae mal, bueno, Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Y si usted se parece más a Cristo, la gente no va a estar tan a gusto con usted. Así que voy a leer versículo 22, dice la palabra del Señor. Entonces Félix, oídas estas cosas, todo lo de Tértulo, ya se defendió Pablo, contundentemente se defiende Pablo, ya después que escucha, estando bien, y esto llama la atención, una de mis grandes preocupaciones en la iglesia del Señor, estando bien informado de este camino. Mire, es el gobernador Félix que estaba bien informado, y yo les explicaba la semana pasada que esto se refiere al camino a Cristo, se refiere a Cristo mismo. O sea que Félix escucha la argumentación, la defensa de Pablo, y dice la Biblia que estaba bien informado de este camino, no del camino romano, del camino de la salvación. Dicho de otra manera, Félix estaba bien informado acerca de Cristo. Y una de las grandes preocupaciones que yo tengo en la iglesia del Señor es esta. Me temo que muchos están bien informados en el día de hoy. Me temo que como Félix, muchas personas en las iglesias cristianas están bastante documentadas. Una de mis cargas espirituales a la luz de la Biblia es que hay muchas personas que se creen cristianos. Vea lo que voy a decir. Se creen cristianos, se consideran cristianos, pero no hay fruto en su vida. El Nuevo Testamento habla de novedad de vida. El Nuevo Testamento habla de fruto. ¿Se acuerdan de la parábola del sembrador? El que fue sembrado en buena tierra, este dio fruto a 100, a 60, a 30 por uno. Imagínese usted cuando va a comer en el parque o comía, solíamos hacerlo, una mazorca de maíz y le pone, a mí me gusta además con chile, le voy a antojar sancochado o cocido, vaya, así grande, y le pone usted chile, limón y sal, y es una cosa exquisita. También me gusta con esquite, con todos los elementos que le ponen acá, no me gusta. Pero bueno, al que le guste, ok. Pero la Biblia habla de que un verdadero creyente que cae en buena tierra da fruto por uno, a 100, a 60, a 30 por uno. En otras palabras, su vida cambia, es transformada por el Evangelio. A mí me preocupa mucho un segmento de la iglesia del Señor, un grupo de personas, o personas que yo lo he dicho acá enfáticamente, me preocupa porque son personas bien informadas como Félix. Pero como Félix les aplazó diciendo, cuando descendiera el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Ciertamente como Félix, algunas personas que dicen ser cristianos pero no lo son, están aplazando, quizás no sé por qué razón, pero me parece que ellos han entendido o en gran parte del Evangelio, o se les ha explicado, mejor dicho, se les ha comunicado la gracia del Señor, han gustado de la venida del Señor, pero me parece que no han creído el Evangelio al igual que Félix. Verso 23, y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese. Y hermanos, vea, ¿por qué razón, a pesar de la pandemia en la que estamos viviendo, a pesar de que los negocios no salen como uno espera, no tiene uno la liquidez quizás que antes tenía, a pesar de ello no estamos en la circunstancia de Pablo?
Y en medio de esta pandemia, de esta situación difícil, es una oportunidad para mostrar a Cristo. Pablo estaba encarcelado, es verdad, tenía concesiones, pero estaba encarcelado. Mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad. Estaba preso. Eso no impidió que Pablo no mostrara a Cristo. ¿Cuál sería, digamos, algo que a usted le detiene, le limita? ¿La salud pudiera ser? ¿La falta de economía? ¿La falta de movilidad, de movimiento? ¿La pandemia pudiera paralizarnos? Bueno, acá Pablo dice en la Biblia que se le concede alguna libertad. Por eso la iglesia debe ser flexible, hermanos. Cuando hay oportunidad de congregarse, congréguense. Hay que aprovechar, mire, hay que ser sabios y tener discernimiento. Cuando hay oportunidad y usted no tiene ningún malestar en la garganta, no tiene tos, no estuvo con un positivo, usted congréguese, aproveche. Y si en un momento dado nos dicen repliéguense, pues lo haremos. Así que hay que aprovechar cada oportunidad. Ore usted, me parece que es el tiempo oportuno para acercarnos más a nuestros familiares. ¿Por qué? Porque es un tanto difícil, aunque veremos cómo el Señor nos guía a compartir el Evangelio de manera en la calle o como antes lo solían o se podía hacer. Me parece que el Señor nos está diciendo, ve a los tuyos, cuéntales cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Es más difícil que el hermano Antonio le vaya a hablar a algún familiar mío que no es cristiano. Es más difícil que yo vaya a hablarle a algún familiar del hermano Antonio, porque no me conoce, pero el hermano Antonio tiene cercanía. Yo tengo cercanía con mis familiares. Me parece que es el tiempo que debemos aprovechar cada oportunidad para mostrar a Cristo a pesar de las adversidades. No perdamos el enfoque. Yo sé, estoy consciente que esta generación, como bien dice Tim Keller, es una generación postcristiana. Yo he hablado mucho del posmodernismo, pero esta generación es postcristiana. Es una generación egoísta. Somos una generación egoísta. Somos una generación materialista. Eso nos encanta. Yo hablaba en la escuela dominical de 3 cosas que le afectan, parte de la clase, por cierto. 3 cosas que apelan a nosotros, y también Satanás lo sabe, y es, por ejemplo, la cuestión de nuestra seguridad nos pega mucho. Queremos todos estar seguros, tener una economía, la cuestión de dinero. La cuestión de la salud, más que nunca, nos afecta demasiado. La salud, queremos estar sanos. Y la cuestión de que nadie se meta con nuestra vida, nuestro egoísmo. Me parece que hoy en día tenemos que ir a la Biblia, porque la verdad incluso no tiene que ver con nuestras emociones. ¿Sabe el diablo dónde somos vulnerables? ¿Dónde somos vulnerables? La verdad tiene que ser pensada, tiene que ser lógica, tiene que usarse la razón. La verdad. Pero lo que tiene que ver con nuestras emociones, nuestros sentimientos, en esta generación postcristiana, hermanos, por eso estoy remarcando que en medio de esta generación postcristiana, nosotros tenemos que aprovechar las oportunidades para mostrar a Cristo. Porque generalmente estamos pensando en nosotros mismos solamente. Por eso dije eso de egoísmo. Solo pensamos en nosotros. Ayer daba un tema extraordinario a Abraham, no porque sea Abraham, pero daba un tema extraordinario con los jóvenes. No todos le captaron. No todos le captaron. Pero estaba diciendo, y eso ya lo hemos discutido en casa, acerca del problema que tiene la iglesia en el día de hoy. Por un lado, el legalismo, y lo repasamos en la escuela dominical. Pero por otro lado, el antinomismo, nada contra la ley, todo bajo la gracia, sin preocuparme por mi hermano, que puede ser tropiezo para mí. Como yo siento que ya lo entendí, no pasa nada si soy tropiezo, si mi hermano es débil. En esta generación me parece que tenemos que aprovechar cada oportunidad a pesar de las limitantes, amados hermanos, a pesar de las adversidades de esta pandemia.
Tenemos que orar por otros países como Cuba, Venezuela, como otras latitudes. Y Pablo está aprovechando cada espacio, hermanos. Miren el versículo 24. Algunos días después, esto está buenísimo lo que sigue. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, y aquí arroja Lucas, que era judía. ¿Saben ustedes? Yo estaba pensando anoche acerca de Drusila, porque resulta que Drusila, además de ser judía, resulta que su padre mandó a matar a Jacobo, el pastor, óigalo bien, el pastor de la iglesia de Jerusalén. ¿Sabe quién lo mandó a matar? El padre de Drusila. Pero su tío abuelo mandó matar a Juan el Bautista. Pero ahí le va otro dato. Su bisabuelo mandó matar a todos los bebés cuando perseguían, cuando Cristo había nacido. ¿Usted tiene idea de lo que significaba para Pablo que esa señora entrara con Félix? Que Félix era un bandido en el gobierno, un esclavo que era gobernador. ¿Usted se puede imaginar qué haría usted? Imagínese, yo estaba meditando en eso. Voy a ver a aquella cuyos antepasados mataron al pastor. A Jacobo lo mató, pariente de Drusila. Su tío abuelo mandó matar a Juan el Bautista cuando la hija de Herodías danzó. Y yo meditaba fuertemente toda la semana en esta situación. Meditaba en esa gran oportunidad. Porque si usted lee la historia de la joven que danzó ante Herodes, el tío abuelo de Drusila, usted se va a impactar porque esta muchacha, ¿cuál era la danza? ¿Cuál era de alguna manera que envolvió a Herodes? Y le dijo a Herodes: te doy hasta la mitad de mi reino. ¿Se puede imaginar esta oferta? De la noche a la mañana la hija de Herodías pudo prácticamente ser la segunda en ese reino. Dinero, o sea, no hubiera tenido problemas esta muchacha. Esa fue una gran oportunidad, hablando humanamente. Pero fue una muchacha, y si quiero quiero conectar lo que dice la Biblia, que la mujer necia, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Creo que el ejemplo típico es esta madre de aquella joven y por supuesto aquella joven. Porque va a la mamá para que la coachee o para que le dé un consejo y le digo: oye mamá, me acaban de ofertar la mitad del reino. La madre que con sus manos, que es necia y con sus manos derriba su casa, le dijo: pídele la cabeza de Juan el Bautista en una charola. O sea, esa mamá, usted puede ver su corazón, pedirle la cabeza de un hombre justo al que el Señor había enviado para abrir el camino para que venga Cristo en su predicación y su ministerio. Usted puede pensar la torpeza de esa madre, una mala madre. Por lo tanto, una madre puede ser impía y llevar a sus hijos a la impiedad. Esto no justifica, como le he explicado con los hijos de Coré. La muchacha tuvo libertad para temer a Dios y rechazar. Pudo haberle dicho: no lo voy a aceptar. Y hermanos, no hubiera pasado, al contrario. Si esta joven hubiera tenido temor de Dios, hubiera sido la segunda en el reino.
porque Herodes le prometió hasta la mitad del reino. Hasta la mitad del reino. Hubiera sido la mujer más poderosa de su época. Pero la torpeza del pecado es el engaño de Satanás, porque es lo que hace. El pecado es engañoso en todas sus formas. El pecado nos seduce, nos pone una trampa. Y la palabra del Señor dice que cuando escuchó esto, Herodes se entristeció mucho. Pero también Herodes tuvo la oportunidad, es que la vida son de oportunidades. Herodes tuvo la oportunidad de quedar mal, de verse ridículo, pero ser temeroso de Dios y recto y justo. Pero como estaba la gente, le había escuchado, y por causa de que él lo había jurado, inmediatamente mandó a buscar la cabeza en un plato, la cabeza de Juan. Eso es lo más desgarrador. Yo no puedo entender. A mí me cuesta un poco dormirme casi todas las noches, me cuesta un poquito. O sea, yo lucho, estoy con mis textos bíblicos, en la noche me cuesta una nadita. Yo no puedo entender cómo esta joven se fue a dormir esa noche después de haber visto la cabeza de Juan el Bautista en un plato. No puedo entender cómo Herodes se fue a dormir viendo la cabeza de Juan el Bautista en un plato. No puedo entender cómo la mamá de esta mujer joven que danzó pudo conciliar el sueño. Yo creo que no conciliaron el sueño por días. Yo creo que por semanas, por años. Pero ¿sabe cuál es lo más grave? Que hace 2000 años que no pueden olvidar esa injusticia. Yo creo que todos los días, en este momento en que estoy hablando, cada segundo que pasa y cada segundo que pasará, la joven, Herodes, la madre, estarán recordando la cabeza de Juan el Bautista. Todos perdieron. Se pudo rechazar esa oportunidad de ser injusto. El único que ganó, aunque perdió la vida, fue Juan el Bautista. Porque al abrir sus ojos, Juan el Bautista estaba en la misma presencia del Señor. Estaba en la gloria eterna del Padre. Así que usted se puede imaginar qué había en su ser de Pablo al ver a Drusila, sabiendo sus antecedentes, sabiendo de su abuelo perverso, de su bisabuelo que mandó matar. O sea, yo, hermanos, cualquiera de ustedes que tenga sus nervios al 200, cualquiera de ustedes se pondría a temblar. Cualquiera de nosotros, o a lo mejor alguno de nosotros hubiera desmayado, solo de ver entrar a Drusila, pues es la que mató sus antepasados mataron a los bebés por Herodes, era su bisabuelo. Su tío abuelo mandó matar a Juan el Bautista y su padre mandó matar al pastor de la iglesia de Jerusalén. Cualquiera se pondría a temblar. Pero Pablo no lo vio de esa manera. Pablo lleno del Espíritu Santo, Pablo lleno de sabiduría. Y mire, hermanos, lo que sigue. Pablo no titubeó. Pablo estaba lleno del Señor. Y dice la Biblia, algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca, mire de manera tan enfática, le oyó acerca de la fe de Jesucristo. Yo me ponía a pensar, ¿qué fue lo que escuchó acerca de Cristo? Una de las cosas que seguramente, y eso trajo incomodidad, debió traer incomodidad. Le habló de su nacimiento, porque le habló de la fe de Jesucristo, le habló de Jesucristo. Y inevitablemente tuvo que hablarle de su nacimiento. Mateo 1:18 dice: el nacimiento de Jesucristo fue así. Solamente el hecho de citar la palabra para Drusila debió ser incómodo, porque su bisabuelo mandó a matar a todos los bebés de esa generación y de esa área. Eso debió ser totalmente incómoda, pero Pablo le habló a Drusila y a Félix acerca de Cristo. Le habló seguramente de la única libertad que ofrece Cristo. Seguramente de eso le habló.
Gálatas capítulo 6, versículo 3 dice: mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Y yo tengo cada versículo de lo que yo estuve analizando. ¿De qué le habló Pablo? Seguramente le habló que en Cristo hay perdón de pecados. Seguramente le habló de que en Cristo hay salud. Hay salud en el nombre del Señor. Seguramente le habló de que Jesucristo es el Hijo de Dios. Seguramente le habló, y eso debió ser incómodo para Félix, incómodo para Drusila, le habló de que Cristo juzgará los secretos de los hombres. Nuestros pecados no queremos que salgan a la luz. La mayoría de las veces no porque nos arrepentimos, sino para que no se enteren los demás. ¿No acaso debió ser de manera comprometida hablar de que Jesucristo va a juzgar los secretos de los hombres? Que va a salir a la luz la injusticia de Félix y de Drusila y de sus antepasados de Drusila. ¿Qué más le habló de Jesucristo? Que Jesucristo es el Señor. Y esto contrapone el título de grandeza que tenían los emperadores de Roma. ¿Qué más le habló? Que Él hace a gente como usted y como yo, los hace sus ministros. Nos hace sacerdotes a todos. ¿Qué más le habló? Que tenemos su gracia. Tenemos su gracia. Seguramente Pablo le habló de la gracia y que en breve aplastará a Satanás. Pero ¿qué más le pudo haber hablado? Que Él es el Señor y Él es el motivo de nuestra predicación. Y que cada predicación, cada clase debemos señalar a Jesucristo. Así que Pablo ve este hecho tan terrible, presentarse ante Félix y Drusila, lo ve como una oportunidad. Amados hermanos, la pandemia, veámoslo como una oportunidad. Cada oportunidad, yo la verdad, yo me enteré en este año que había fallecido mi doctora del Seguro Social. Ella sabía a qué me dedico, ella sabía que soy pastor y platicamos algunas, me preguntaba, yo le compartía algo del Evangelio, pero no me deja de impresionar. Mire que hasta ayer yo meditaba en ella. Parece que la estoy viendo sentada frente a mí con su sonrisa, la doctora amable. Me pesa quizás no haber tenido tanto tiempo para hablarle el Evangelio. No la voy a volver a ver más en esta tierra. De hecho, no he vuelto a consultar antes de la pandemia. Cada oportunidad para mostrar a Cristo, mis amados hermanos, roguemos al Señor que la aprovechemos al máximo. Supliquémosle al Señor que este tiempo de pandemia, este tiempo de prueba, el Señor además nos hace que nos demos cuenta que estamos cerca de la eternidad. Para nosotros es una bendición, pero hay aquellos que no tienen esta fe, que no tienen esta esperanza. ¿Y de qué más le pudo haber hablado Pablo? Seguramente Pablo le habló de que Dios nos llama a la comunión con Cristo. Seguramente Pablo le habló de que vive Cristo en los creyentes. Amén. Vive Cristo en los creyentes. Vive Cristo en nosotros. ¿De qué seguramente le habló Pablo? De que Cristo es nuestra esperanza. Porque la Biblia dice que Pablo le habló a Félix y a Drusila acerca de la fe de Jesucristo. Le habló que Cristo es la esperanza. Le habló seguramente que Cristo es clemente. Pablo dice: para que mostrase en mí el primero toda su clemencia. ¿No acaso había sido perseguidor de los cristianos? ¿No acaso mostró su clemencia, su paciencia, la prolongó con Pablo? Para que mostrase en mí el primero de los pecadores. De eso seguramente le habló Pablo a Félix y a Drusila. No importa el pasado de Drusila, no importa el presente de Félix. Seguramente le habló
de que Cristo es solo el mediador entre Dios y los hombres, como dice Timoteo. Hay un solo Dios, no muchos dioses como tenían concebido los romanos. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. De que seguramente le habló de que Cristo es nuestro sacrificio para siempre. Por eso ustedes no ven una mesa aquí para sacrificar nada. En el centro, gracias a la Reforma, en el centro está el púlpito para la predicación de la palabra. Porque para que la palabra tome el centro del culto de adoración. Porque se ha hecho un solo sacrificio para siempre, que es Jesucristo. Seguro de eso le habló Pablo. Seguro que le habló que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. De eso le habló. Jesucristo es el mismo ayer. ¿Ha cambiado Cristo? Es el mismo hoy y es el mismo por los siglos. Seguro le habló que Él es nuestro glorioso Señor. Seguro le habló que su sangre nos limpia de todo pecado. Una de las cosas que yo más disfruto es que la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Pecados pasados míos, pecados presentes míos y aún pecados futuros míos. Yo puedo deleitarme. Yo puedo citar el Salmo 32, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Dichoso, feliz. Usted puede salir de este lugar con su conciencia tranquila porque Cristo, su sangre nos limpia de todo pecado, de toda maldad, de toda iniquidad. Y seguro quizá Pablo le dijo que a Félix y a Drusila que Cristo es nuestro abogado cuando pecamos. Cuando usted y yo pecamos tenemos abogado y que no pierde un solo caso. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero además quizás Pablo le dijo que Jesucristo es el alfa y la omega, el principio y el fin, el que es y que era y que ha de venir, el todopoderoso. Probablemente Pablo, y seguramente de todos estos temas, habló con Félix y Drusila. Vayamos al versículo número 25. Después que le habló de Jesucristo, Pablo, aprovechando toda oportunidad, y hermanos míos, ustedes y yo debemos aprovechar toda oportunidad, toda circunstancia. Esta pandemia debemos aprovecharla al máximo, al máximo. Versículo 25, ¿qué dice la palabra? Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. No solamente le habló de Jesucristo, le habló de tres temas que dejaron, puedo decir, helado, dejaron frío a Pablo, literal, a Félix y a Drusila, literalmente. Ahora, esto me ha llamado la atención porque le habló de la justicia, muy distinto a nuestro evangelismo clásico, ¿no? Muy distinto a la manera de evangelizar tradicional. Es uno de los grandes temores que yo tengo delante del Señor, y le pido al Señor por cada uno de los hermanos de la iglesia, porque yo comentaba que una preocupación mía es de aquellos que se creen cristianos y no lo son, que dicen que son cristianos y no hay cambio de vida, no hay novedad de vida, no hay fruto que dé testimonio de ello. Así que esta predicación es muy distinta a la clásica que
uno suele escuchar. Y yo sé que hay sinceridad en las veces que se hace, ¿no? De que repite esta oración conmigo, di la oración del pecador. Y no dudo que Dios en su soberanía salva a muchos. Pero el punto es que muchos no han entendido el Evangelio y piensan que por esa oración del pecador en el día de hoy son cristianos. Otro grupo es de los que se bautizan y piensan porque un día se bautizaron son hijos de Dios, y esto no es así. Y son miembros de la iglesia, están en la lista de membresía, pero si no hay novedad de vida, si no hay regeneración, si no hay nuevo nacimiento, si no han creído al Evangelio, no son salvos. Hermanos, en este tiempo de pandemia hemos escuchado decir, es que los hermanos están muy ocupados, es que tienen muchos problemas. ¿No acaso eso debe mostrar que cuando estamos muy ocupados o con muchos problemas debemos estar más cerca de Dios? ¿O nos estamos autoengañando y autojustificando? Que como estamos tan ocupados, no tenemos tiempo para conectarnos. No tenemos tiempo para servir al Señor. O que tenemos muchos problemas. ¿Y no acaso el Señor dice, venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar? Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esto es al revés, como el mundo nos tiene vendido malas verdades, falsedad. Hermanos, si usted está muy ocupado, que todos lo estamos, usted debe tener sabiduría para servir al Señor. Si está tan ocupado, usted tiene un problema de administración, de mayordomía. Usted debe servir al Señor. Si no está en una empresa que le obliga a trabajar domingo, usted debe dedicar el domingo para adorar a Dios. Si usted es el jefe, usted es el emprendedor, usted debe estar dedicando este día para servir al Señor. Me parece que el mundo nos ha engañado. O si usted tiene muchos problemas, ¿que acaso no le está hablando el Señor para que usted venga a Él? Félix me parece que no tiene sabiduría, no tiene temor de Dios. Dice que se espantó cuando escuchó acerca del dominio propio de la justicia. Ahora, ¿por qué se espantó? Bueno, me parece que lo que Pablo, voy a tratar de mencionar algunos versículos que tienen que ver con esos tres temas. ¿Por qué se espantó Félix cuando escuchó disertar a Pablo? Porque la justicia tiene que ver con Dios mismo. Y cuando uno no está bien con Dios, cuando uno anda mal delante del Señor, no piensa que el que anda mal con el Señor va a querer estar cerca del Señor. Dice Job 34:12, si por cierto Dios no hará injusticia y el omnipotente no pervertirá el derecho. ¿Por qué se espantó Félix y Drusila? Porque la justicia tiene que ver con Dios. Porque estaba siendo injusto Félix, porque estaba siendo injusta Drusila. Félix era demasiado injusto. Pablo debió estar en libertad a la voz de Yah. No debía estar ni siquiera defendiéndose. En el capítulo 8 del libro de Job, versículo 3, dice este versículo: ¿acaso torcerá Dios el derecho o pervertirá el Todopoderoso la justicia? Cuando hablamos de justicia estamos hablando del carácter de Dios. Hermanos, y todo lo que sea injusto tiene que ver con el mismo Satanás. Por eso la Biblia habla de que usted y yo debemos ser justos. En el Antiguo Testamento una persona justa era un creyente verdadero. Y un creyente verdadero en el Nuevo Testamento es una persona que debe ser justa, ya que la gracia del Señor habilita para cumplir la ley. Todo lo que tenga que ver con justicia tiene que ver con Dios. Crónicas, segundo libro de Crónicas 19, en la segunda parte dice: nuestro Dios, porque con Jehová nuestro Dios no hay injusticia.
no conoce la injusticia, ni hay acepción de personas. Dios no busca que sean los hermanos de color blanco y de ojos azules y de nombre rimbombante. A Dios no le impresiona el nombre, el apellido, el color de la piel, la estatura. Dios no hace acepción de personas. Es más, la justicia tiene que ver incluso con nuestra propia vida. Un creyente verdadero debe procurar la justicia. Esto le estaba afectando durísimo a la vida del gobernador y a la vida de su esposa. De hecho, era su tercer mujer. Su tercer mujer, Drusila. Había vivido una vida impía. Y hablar de justicia es hablar de Dios. Deuteronomio 16:20 dice: la justicia seguirás. Además, mis amados hermanos, todo lo que tenga que ver con justicia nos conviene a nosotros. El diablo nos ha mentido al pensar. Hay dichos que la gente ha tomado o ha venido a la iglesia con ello. Por ejemplo, el que no tranza no avanza. Eso no es cristiano. Mentira blanca, no tiene color la mentira. La injusticia Dios la repudia. Dice Deuteronomio 16, la justicia seguirás para que vivas. Es una cuestión de vida o muerte. El hermano debe ser justo. La hermana debe ser justo con nuestros hijos. En la iglesia debe haber justicia, no por amistad, no porque me cae bien el hermano o la hermana. Hermanos, debemos amarnos unos a otros de manera equitativa, todos por igual. Es más, una parte de la injusticia es no devolver algo. Deuteronomio 24:13: sin falta le devolverás la prenda cuando el sol se ponga. Si pediste prestado, devuélvelo. Sobre todo dinero o lo que sea. Suele suceder que cuando uno tiene necesidad, pide prestado. No está nada mal. Pero así como con la prontitud que pediste, devuélvelo. Porque no devolver es robo. Y la palabra dice, es más, 25:16: abominaciones a Jehová tu Dios, cualquiera que hace esto y cualquiera que hace, todo lo que sea injusticia, hermanos, Dios lo abomina. Dios lo abomina. Así que esto debió causarle pánico. Estaba escuchando la palabra, por eso conviene. Hermanos, hablar de justicia es hablar de Dios mismo, hablar de hacer lo correcto, hablar de hacer lo que es justo, pagar lo correcto, trabajar de manera honesta, íntegra. Acerca del dominio propio, por supuesto que dominio propio tiene que ver con gobernar. ¿Y saben qué dice 2 Timoteo? Que a los creyentes Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de amor, de poder y dominio propio. O sea, solo los creyentes. Al decirle eso a Félix, porque el dominio propio es gobernarse a sí mismo, que es por la gracia del Señor, que nos faculta para tener dominio propio. Lo que no podíamos dejar con la gracia de Cristo, ahora tenemos dominio propio. Y 2 Pedro 1:6 dice que al conocimiento se le debe añadir dominio propio. Tú sabes algo de la palabra, dominio propio. Al dominio propio, paciencia. Batallamos con eso. A la paciencia somos bastante impacientes y queremos que las cosas se hagan de esta manera, de este modo. Dice que se debe añadir al conocimiento dominio propio. Pero finalmente Pablo le habló a Félix y a Drusila del juicio venidero. Dicho de otra manera, que Cristo va a volver pronto, y aunque tú eres el gobernante, porque eso es lo que está diciendo Pablo a Félix, tú vas a pasar, te vas a enfrentar a un juicio verdadero. Dice Jeremías 23: he aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David, y ese es Cristo, renuevo justo, y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio. Y aunque Félix y Drusila tenían la autoridad en la tierra,
esta predicación de Pablo a Félix y a Drusila fue muy directa. Aunque tú tienes la silla, pero va a venir uno, el que es el soberano entre los reyes. Jeremías 25:31, segunda parte, dice: Él es el juez de toda carne, entregará a los impíos a espada. Dice Daniel capítulo 7, versículo 22, la segunda parte, dice: se dio el juicio a los santos del Altísimo, y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. Los santos han de gobernar este mundo. Y le habló quizás de la severidad del juicio. Dice: pero corre el juicio como las aguas, y la justicia como impetuoso arroyo. Hace algunos años, cuando me fui a bañar o a nadar en los ríos de Tabasco, se ve tan apacible el agua, pero por abajo hay una corriente demasiado fuerte, demasiado fuerte. Y eso no es nada. Y puede uno ver la cascada, esa fuerza con la que desciende de lo alto. Pues la Biblia dice que en este libro de Amós, que así va a venir la justicia como un impetuoso arroyo. Hermanos, cuando venga el Señor como león, como rey de reyes, y eso le estaba diciendo Pablo a Félix, le estaba hablando del juicio, le estaba hablando del dominio propio y de la justicia venidera. Y esto hizo que Félix se pusiera literalmente a temblar, a temblar. Una de las cosas que a mí me llama la atención, meditaba con Abraham en la comida ayer, y decíamos que en el juicio final, ¿sabe quién se va a levantar a condenar? Se va a levantar la verdadera reina del sur, y no me refiero a la película. La reina del sur, que habla Lucas capítulo 11, versículo 31, dice: la reina del sur se levantará en el juicio con los hombres de esta generación y los condenará. Y ojo para todos nosotros, porque ella vino de los fines de la tierra para oír la sabiduría de Salomón. Y dijo Cristo: he aquí, más que Salomón en este lugar. O sea, imagínense, en el juicio venidero se va a levantar la reina del sur a condenar a esta generación, porque ella vino de los fines de la tierra a escuchar la sabiduría de Salomón. Pero dice que esta generación, dice: he aquí, más que Salomón en este lugar. Esto le presentó Pablo a Félix y a Drusila, que la reina del sur se iba a levantar a condenar seguramente. Pero también me llama la atención los hombres de Nínive. Lucas 11:32: se levantarán en el juicio con esta generación, porque a la predicación de Jonás se arrepintieron. He aquí, más que Jonás está en este lugar. Hermanos, y ellos se van a levantar a condenar. Y seguramente de esto le habló Pablo. Se va a levantar la reina del sur porque ella vino de los fines de la tierra a escuchar a Salomón. ¿Cuánto más Félix debió ese día con Drusila venir a Cristo? Tenía la oportunidad, tuvo la oportunidad, es la doble oportunidad. Nosotros para mostrar a Cristo y los inconversos para venir a Cristo. Es en ese sentido que hay una doble oportunidad. Pero además dice la Biblia que todo el juicio se le ha dado a Cristo. Y dice la Biblia que Félix se puso a temblar, se espantó. Finalmente, versículos 26 y 27 dice: esperaba también con esto que Pablo le diera dinero. Esto es lo peor que le pudo haber pasado a Félix y a Drusila. Hermanos, tan cerca del Evangelio, pero al mismo tiempo tan lejos del Evangelio. Tan cerca de Cristo, pero al mismo tiempo tan lejos del Señor. Dice que esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo.
Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Estos versículos hablan del dramático fin de esta gloriosa oportunidad que tuvo Félix y Drusila de venir a Cristo. Yo no sé cuántos en esta mañana nos están viendo o estamos aquí en la congregación que tienen esa oportunidad gloriosa de realmente venir a Jesucristo. No te confíes si un día hiciste la famosa oración del pecador. Si no hay novedad de vida, si no hay fruto en tu vida, quizás no eres creyente. Aunque te hayas bautizado y seas miembro de una iglesia, eso no significa salvación. Si tienes esta oportunidad esta mañana, yo solo te recuerdo lo que dice la Biblia. Y en vez de hacer lo que hizo Félix, tú deberías venir esta mañana corriendo, suplicando salvación. Me parece que aplica Romanos 1, 21 y 22, que dice: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Parece ser que estas palabras de Pablo a los romanos se cumplen en esta generación, donde hay gente que suele en las iglesias decir que conocen a Dios, pero no le glorifican como a Dios ni le dan gracias. Ojalá que no sea con los que estamos aquí presentes. Ojalá que usted vea este texto como una doble oportunidad para mostrar a Cristo, independientemente de la circunstancia, independientemente de su salud, independientemente de su economía. Hermanos, creo que debemos empezar a dejar de pensar un poquito menos en nosotros, en su propia seguridad y la mía, en mi propia salud, en mi propio egoísmo. Solo pensar en usted, en usted, en usted. Es hora de que usted y yo mostremos más a Cristo. Vea a Pablo, con riesgo de vida, pero mostrando a Cristo. El drama sería para algunos que a sabiendas todavía no vienen a Jesucristo. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Que Dios les bendiga esta mañana. Amén.